Grandes estrellas del cine sucumbieron a enfermedades incurables que terminaron con sus vidas y carreras prematuramente. Aún así, su legado sigue vivo en la historia del entretenimiento. Francisco Paco Ibáñez falleció en la madrugada del 9 de octubre de 2008 en la Ciudad de México a los 60 años, debido a las complicaciones de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Esta enfermedad neuromuscular degenerativa había afectado su salud durante varios meses, lo que lo obligó a permanecer internado desde julio en el Hospital Santa Elena por una bronquitis que se agravó a causa de la ELA. El actor falleció a las 4 de la mañana y su cuerpo fue velado en una reconocida funeraria de la capital. Ibáñez fue conocido por su participación en la saga fílmica de La risa en vacaciones y más recientemente por su actuación en la puesta en escena El Coyote Cojo. Además de su carrera como actor, fue representante del famoso cantante mexicano Luis Miguel, desempeñando un papel importante en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su vida dejó una marca en la industria, tanto por su talento en la actuación como por su labor detrás de cámaras. Virginia Fábregas falleció el 17 de noviembre de 1950 a los 79 años, debido a complicaciones causadas por aterosclerosis. Esta enfermedad, que afecta las arterias y limita el flujo de sangre, se sumó a otros problemas de salud que la aquejaban, como cataratas y frecuentes congestiones pulmonares. Su declive se aceleró después de la demolición de su querido Teatro Virginia Fábregas en febrero de ese mismo año, lo que le provocó una profunda tristeza. Tras pasar 7 meses hospitalizada, su vida llegó a su fin, dejando una huella imborrable en el teatro mexicano. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en Ciudad de México. A lo largo de su carrera, Virginia brilló en escenarios nacionales e internacionales, destacándose no solo como actriz, sino también como empresaria teatral. Inició su carrera a los 16 años en el Teatro Arbeu de Ciudad de México y posteriormente alcanzó fama con su propia compañía teatral. Fue la primera actriz mexicana en competir exitosamente con compañías extranjeras y fue honrada con las palmas académicas del gobierno francés. Su legado sigue vivo a través de espacios como el Centro Cultural Virginia Fábregas y el Teatro Manolo Fábregas, fundado por su nieto, que continúa honrando su apellido. Claudio Báez falleció el 19 de noviembre de 2017 a los 69 años, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente enfisema pulmonar. A pesar de recibir tratamientos médicos de manera continua, su estado de salud se deterioró gravemente en los últimos meses de su vida, lo que lo llevó a sufrir considerablemente. Báez pasó sus últimos días bajo cuidado médico, intentando controlar la enfermedad, pero finalmente no pudo sobrellevar sus efectos. La noticia de su fallecimiento fue informada por varios medios, incluido Univisión, que destacó el prolongado tratamiento que recibió. Báez comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo y actor de fotonovelas en las décadas de los 60 y 70, pero fue en la televisión mexicana donde alcanzó gran reconocimiento. Conocido por sus papeles como villano en telenovelas populares, participó en melodramas como Cuando los hijos se van, Dos mujeres, Un camino, El premio mayor, La intrusa y Mujer de madera. También destacó en el teatro, incluyendo comedias musicales como Mamá ama el rock junto a Angélica María. Sus últimas apariciones en televisión fueron en las telenovelas Muchacha italiana viene a casarse y Despertar contigo, entre 2015 y 2017. Rogelio Fernández, actor destacado de la época de oro del cine mexicano, falleció a los 35 años a causa de cirrosis, una enfermedad incurable que afectó gravemente su salud. A pesar de que su muerte fue resultado de un infarto, las complicaciones derivadas de su enfermedad hepática habían deteriorado su bienestar en los últimos años de su vida. Falleció el 11 de julio de 1957 en Ciudad de México, cuando su carrera artística estaba en su apogeo. Su prematura muerte dejó truncada una trayectoria prometedora, ya que, a pesar de su juventud, había participado en 89 películas. Fernández fue admirado por su trabajo en cintas como Pueblerina, 1949, El mar y tú, 1952, y Contigo a la distancia, 1954. Comenzó su carrera en 1942 con La isla de la pasión, y trabajó junto a grandes figuras del cine mexicano, como Pedro Infante y Germán Valdés, Tintán.
A pesar de su corta vida, dejó un legado importante en la industria cinematográfica, siendo su última película El Impostor, proyectada en 1960, donde compartió créditos con figuras como Silvia Derbez y Pedro Armendáriz, Luis Guillermo Alejandro López y Changuerotti. Conocido como Luis Changuerotti, falleció el 18 de octubre de 1975 en Ciudad de México, a los 45 años debido a complicaciones causadas por cirrosis, una enfermedad incurable que afectó su hígado y deterioró gravemente su salud. Su muerte puso fin a una carrera prometedora en el cine mexicano durante la época de oro. La enfermedad avanzó de manera irremediable, lo que finalmente condujo a su fallecimiento, dejando un vacío en el ámbito artístico donde había alcanzado gran reconocimiento por su talento. Reconocido por su destacada carrera como actor, participó en emblemáticas películas del cine mexicano como Susana, 1951, María, 1938, y La Aventurera, 1950. A lo largo de su vida profesional, se ganó un lugar en la época de oro del cine mexicano, consolidando su talento en la pantalla grande. Estaba casado con Celidé Salles, con quien compartió sus últimos años. Fernando Curiel falleció el 21 de junio de 1968 en Ciudad de México debido a complicaciones derivadas de la cirrosis hepática. Esta enfermedad incurable, que afecta el funcionamiento del hígado, fue progresivamente debilitando su salud hasta causar su muerte. A pesar de los esfuerzos médicos, la cirrosis avanzó de manera irreversible, llevándolo a su fallecimiento a los 55 años. Su partida representó una pérdida significativa para la industria del cine mexicano. Curiel fue un actor destacado en la época de oro del cine mexicano, conocido por su participación en películas como La marca del gavilán, 1962, Una carta de amor, 1943, y Secuestro en Acapulco, 1963. A lo largo de su carrera, se ganó un lugar en el cine nacional por su versatilidad y talento. Además de sus logros en la pantalla grande, estuvo casado con Teresa de Fossé, con quien compartió gran parte de su vida. Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles a los 42 años, víctima de complicaciones derivadas de una hepatitis C crónica, una enfermedad incurable que afectó gravemente su hígado. A pesar de recibir tratamiento, la enfermedad avanzó de manera irreversible, conduciendo a su prematura muerte. Su fallecimiento conmocionó a todo México, donde fue considerado una figura legendaria en el cine y la música. El país entero se vistió de luto, y su funeral fue un evento multitudinario, lleno de homenajes, antes de ser sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Negrete fue una de las estrellas más icónicas de la época de oro del cine mexicano, conocido como El Charro Cantor, por su inconfundible voz y estilo en la pantalla. Tras su debut cinematográfico en 1937, alcanzó la fama internacional con películas como Ay Jalisco, no te rajes, 1941, y Dos tipos de cuidado, 1953, donde compartió créditos con figuras de la talla de Pedro Infante y María Félix. Además de su prolífica carrera artística, mantuvo una relación sentimental con Félix, con quien también trabajó en varios proyectos. Ariadna Welter falleció el 13 de diciembre de 1998 en Ciudad de México a los 68 años, a causa de un coma hepático, consecuencia de un cáncer hepático avanzado que le fue diagnosticado en julio del mismo año. La enfermedad progresó rápidamente, debilitando su salud en pocos meses, hasta que finalmente sucumbió en su hogar. Su muerte fue un golpe para la industria del entretenimiento mexicano, ya que Welter había sido una figura emblemática del cine y la televisión, especialmente recordada por sus papeles en el cine de terror y las telenovelas. Fue incinerada, y sus cenizas fueron depositadas en la iglesia de San Agustín, en Polanco, Ciudad de México. Welter, nacida el 29 de junio de 1930 en Tampico, México, fue una actriz destacada de la época de oro del cine mexicano y hermana de la también actriz Linda Christian. Inició su carrera cinematográfica de la mano de Luis Buñuel en Ensayo de un crimen, 1955, consolidándose como una estrella del cine de terror con películas como El vampiro, 1956. A lo largo de su carrera, participó en más de 60 películas y series de televisión, y hacia el final de su vida, se destacó en telenovelas como
María la del Barrio, 1995 a 1996. Mi querida Isabel, 1996 a 1997. Y Sin ti, 1997 a 1998. Avelina Landín falleció el 21 de febrero de 1991 en Ciudad de México a los 71 años, debido a un paro cardíaco causado por complicaciones derivadas de cirrosis hepática. Esta enfermedad incurable afectó su salud en los últimos años de su vida, deteriorándola progresivamente hasta su fallecimiento. Avelina fue sepultada en el Panteón Mausoleos del Ángel, dejando un vacío en el mundo de la música, donde había sido una figura icónica del bolero. Su muerte representó la partida de una de las voces más reconocidas en la historia de la música mexicana. A lo largo de su carrera, Avelina Landín destacó como una de las más grandes intérpretes del bolero, formando inicialmente duetos con su hermana María Luisa Landín, bajo los nombres Pirita y Jade y Hermanas Landín. Tras un retiro temporal, regresó a la música como solista, logrando gran éxito en la estación XCW y con la grabación de temas como Llegaste tarde y Limosna. Geno Silva falleció el 9 de mayo de 2020 en Los Ángeles a los 72 años, debido a complicaciones derivadas de la degeneración frontotemporal, una forma de demencia que afecta las funciones cognitivas. Esta enfermedad neurodegenerativa, que no tiene cura, fue progresivamente debilitando sus capacidades mentales y físicas hasta su muerte. Silva murió en su hogar, rodeado de su familia, dejando un legado en el cine, la televisión y el teatro. A lo largo de su carrera, Geno Silva se destacó por su versatilidad como actor, siendo más recordado por su icónico papel como The Skull, el sicario que mata a Tony Montana en la escena final de Scarface, 1983. Su carrera incluyó importantes trabajos en películas como Amistad, 1997, The Lost World, Jurassic Park, 1997, y Mulholland Drive, 2001. Además de numerosas apariciones en series de televisión como Miami Vice y Star Trek, Enterprise. Silva también dejó su marca en el teatro, trabajando con renombrados actores como Philip Seymour Hoffman en producciones como The Merchant of Venice. Polo Polo, cuyo nombre real era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, falleció el 23 de enero de 2023 a los 78 años, debido a complicaciones derivadas de la demencia vascular que padecía. Esta enfermedad degenerativa afectó progresivamente sus funciones cognitivas, debilitándolo con el paso de los años. Según su hijo, Paul García, Polo Polo murió de causas naturales en su hogar, tal como él había deseado, rodeado de su familia y amigos cercanos. Polo Polo fue una figura pionera en el stand-up mexicano, conocido por su estilo irreverente lleno de albures, dobles sentidos y referencias sexuales. Nacido en León, Guanajuato, el 9 de marzo de 1944. Inició su carrera en clubes nocturnos y alcanzó fama nacional con sus presentaciones en los centros más importantes de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, grabó discos y casetes que rompieron récords de ventas y participó en películas del llamado cine de ficheras. Además, tuvo un exitoso paso por la televisión en programas como La Escuelita VIP y su propio show Con Ganas. Antonio Gómez Valdés de Castillo, mejor conocido como Antonio Valdés, falleció el 6 de enero de 2021 en Ciudad de México, a los 91 años mientras dormía, debido a un infarto provocado por complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, una condición degenerativa que afectó su calidad de vida en sus últimos años. El Parkinson, una enfermedad neurológica progresiva, deterioró su salud gradualmente, lo que culminó en su fallecimiento en su hogar. A lo largo de su carrera, Antonio Valdés participó en más de 20 películas y en numerosas producciones televisivas y teatrales. Nacido el 4 de enero de 1930 en Ciudad de México, fue parte de la famosa familia Valdés, junto a sus hermanos Germán Tintán, Manuel el Loco Valdés y Ramón Valdés, conocido como Don Ramón, en El Chavo del Ocho. Su carrera comenzó en los teatros como bailarín, y luego se destacó en obras como Don Juan Tenorio y El Tenorio Cómico. Zacarías Gómez Urquiza falleció el 10 de septiembre de 1982 en Ciudad de México, a los 76 años.
debido a complicaciones derivadas de leucemia y enfisema pulmonar. Estas enfermedades incurables afectaron su salud durante sus últimos años, especialmente la leucemia, que debilitó significativamente su organismo mientras luchaba contra el cáncer, el enfisema pulmonar, que deterioró gravemente su capacidad respiratoria, contribuyó a su declive, lo que culminó en su fallecimiento. Gómez Urquiza inició su carrera en el cine como anotador en 1940 y rápidamente ascendió como asistente de dirección, trabajando con figuras legendarias como René Cardona y Emilio Fernández. En 1950 debutó como director con Flor de Sangre, iniciando una prolífica carrera en la que dirigió y escribió más de 48 películas. Sus obras abarcaron géneros como el melodrama, las aventuras y el cine de terror, destacándose títulos como El tigre enmascarado, El derecho de nacer y Misericordia. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años, en el Hospital Santa Elena de Ciudad de México, a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, sumado a complicaciones por cáncer medular y de próstata. Estas enfermedades incurables deterioraron gravemente su salud en los últimos años de su vida. A pesar de estar enfermo, Ramón continuó trabajando hasta poco antes de su muerte, mostrando su compromiso con el mundo del espectáculo. Sus restos fueron velados en una funeraria de la colonia Roma y posteriormente cremados, dejando un legado inmortal en la televisión y el cine mexicano. Conocido y amado por millones como Don Ramón en El Chavo del Ocho, Valdés fue una figura icónica de la televisión latinoamericana. Inició su carrera en la época de oro del cine mexicano, donde compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante y Cantinflas, además de su trabajo en cine, donde participó en películas como El Chanfle y la saga Chanoc. Fue su trabajo en la televisión junto a Chespirito lo que lo consagró. Su personaje en Los Caquitos como El Botija y su eterno papel en El Chavo del Ocho lo convirtieron en una leyenda del entretenimiento. José Ángel García falleció el 22 de enero de 2021 en la Ciudad de México a los 70 años, tras una larga batalla contra la fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que afecta a los pulmones y provoca dificultades respiratorias. A pesar de recibir tratamiento médico durante varios años, la enfermedad degenerativa progresó, debilitando su salud hasta que finalmente sucumbió a las complicaciones de la misma. Nacido el 30 de octubre de 1950 en Huetamo, Michoacán, José Ángel García tuvo una prolífica carrera en el cine y la televisión mexicana. Comenzó su trayectoria en el teatro, pero fue en el cine y la televisión donde alcanzó mayor reconocimiento. A lo largo de su carrera, participó en películas como El diario de una señorita decente, 1969, y dirigió exitosas producciones como La verdad oculta, 2006. También trabajó en telenovelas populares como Mujeres engañadas, 1999. Lorena Velázquez falleció el 11 de abril de 2024 en la Ciudad de México a los 84 años, a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de una enfermedad cardiovascular. Durante los últimos meses, su salud se había visto afectada por problemas respiratorios, que empeoraron gradualmente hasta provocar su fallecimiento. Su hijo, Eduardo Novoa Villar, mencionó que estos problemas respiratorios se intensificaron, y aunque Lorena había dejado de fumar poco antes de su muerte, el tabaquismo probablemente contribuyó a agravar su condición. A lo largo de su carrera, Lorena Velázquez se consolidó como una de las grandes figuras del cine de género mexicano, ganándose el título de la Reina del Cine Fantástico. Debutó en 1956 con la película Viva la Juventud, pero fue en la década de los 60 cuando alcanzó la fama por sus interpretaciones en películas como Santo contra las mujeres vampiro, Las luchadoras contra el médico asesino y El hacha diabólica. Participó en más de 100 películas y series de televisión. Víctor Eberg falleció el 26 de febrero de 1972 en Hollywood, California, a los 47 años, debido a complicaciones causadas por cirrosis hepática, una enfermedad crónica que deteriora el funcionamiento del hígado. La cirrosis, que había afectado su salud durante un tiempo, terminó debilitándolo gravemente hasta provocar su fallecimiento. Fue conocido por su participación en películas como El hombre de la furia, 1966, Espías en conflicto, 1965, y The Wrath of God,
1972. A lo largo de su carrera, destacó como actor y escritor, involucrándose en producciones tanto en México como en Estados Unidos. Abel Salazar falleció el 21 de octubre de 1995 en Cuernavaca, Morelos, a los 78 años, después de luchar contra varias enfermedades, incluyendo el Alzheimer y cáncer de próstata. El Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa incurable, afectó gravemente su memoria y funciones cognitivas, llevándolo a retirarse de la vida pública en sus últimos años. Además, el cáncer de próstata agravó su estado de salud, debilitándolo aún más. A pesar de su trayectoria exitosa, Salazar pasó sus últimos días en un estado de olvido, alejado del mundo del espectáculo, en su casa en Cuernavaca. Fue uno de los grandes actores del cine de oro mexicano, conocido por su versatilidad como actor, guionista y productor. Brilló junto a figuras legendarias como Pedro Infante en películas como Los Tres García, 1946. A lo largo de su carrera, participó en más de 70 películas, incluyendo títulos como Las 5 advertencias de Satanás, 1945, y Mi esposa busca novio, 1947. Rodolfo Landa falleció debido a complicaciones derivadas del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y las funciones cognitivas. El reconocido actor y político mexicano, hermano del expresidente Luis Echeverría, murió después de enfrentar esta enfermedad incurable, que lo fue debilitando progresivamente hasta su fallecimiento. A lo largo de su vida, Rodolfo Landa se destacó tanto en el ámbito artístico como en el político. Nacido el 24 de septiembre de 1917, fue un actor prominente del cine de oro mexicano, participando en más de 80 películas, incluyendo títulos como Dicen que soy mujeriego, 1949, y El rapto, 1954. Además, fue un impulsor clave del cine en México, liderando el proyecto de la Cineteca Nacional, inaugurada en 1974, y otras iniciativas como la fundación del Centro de Capacitación Cinematográfica. Alma Delia Fuentes falleció el 2 de abril de 2017 a los 80 años, a causa de sepsis, una grave infección que afectó su cuerpo como resultado de las condiciones insalubres en las que vivía. Tras casi 5 décadas de retiro del mundo del espectáculo, la actriz terminó sus días sola y en un estado de abandono, rodeada de basura y en un entorno deteriorado en su casa de Naucalpan, en la Ciudad de México. Además, padecía la enfermedad de Alzheimer, que contribuyó a su deterioro físico y mental, dejándola vulnerable y en condiciones deplorables. A lo largo de su carrera, Alma Delia Fuentes fue una de las actrices más destacadas de la época de oro del cine mexicano. Comenzó su trayectoria artística a los 9 años y alcanzó la fama internacional con su papel en Los Olvidados, 1950, de Luis Buñuel. Participó en más de 60 películas, incluyendo clásicos como ATM, A Toda Máquina y Las Momias de Guanajuato. A los 33 años, después de 2 matrimonios y 4 hijos, decidió retirarse del cine para dedicarse a su familia.